Con estas imágenes quería comenzar en el día de hoy. 31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre son los días que ha ocupado este año 2017 nuestra feria, la Feria de Marchena. En estas imágenes que estáis viendo y que nos sirven para comenzar un nuevo vídeo de incubadoras caseras. Como siempre decimos, desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, gracias por estar ahí, un vídeo más dentro de estos vídeos que os llevamos en incubadoras caseras. El vídeo anterior fue dedicado a los seguidores y os dijimos que íbamos a hacer otro, que es este el caso, donde vamos a ver más incubadoras, más interiores de incubadoras caseras vuestras, propias. También veremos algunos gallineros, algunas jaulas para donde meter los pollitos con su luz de calor después de sacarlo de las incubadoras. Al fin y al cabo, experiencias vuestras que habéis querido compartir con nosotros a través del correo electrónico y otros medios. El correo electrónico lo tienes aquí abajo, te lo recuerdo, antonioincubadoras@gmail.com, donde puedes hacernos llegar tu experiencia, si tú quieres compartirla con todos nosotros. Como digo, vídeo interesante, porque lo vamos a dedicar a ver alguna que otra incubadora por dentro, que es lo que nos interesa, mirar y curiosear dentro de las incubadoras para seguir aprendiendo, y por supuesto también vamos a ver algunos animales, cómo tenéis algunas gallinas, cómo son vuestros gallineros, y en fin, seguir aprendiendo como siempre. Hoy los vídeos son más cortos, pero tenemos bastantes vídeos de diferentes seguidores, lo que nos hace coger una idea más global. Aquí tengo 92. Son criados para venderse. Ya algunos pesos grandes, lo más que le quedan son 15 o 20 días. Estos son los pequeñitos. Sacado todo de las gallinas. Algunos sacados en incubadora, otros sacan la gallina criolla, como le decimos. Estas son la gallina ponedora. Tengo 6. Mensual saco 180 huevos. Me ponen 6 diarios. Y ahora estoy preparando esta con volteo automático. A ver cómo sigue todo. Ya está, pronto estará funcionando. Mi nombre es Juan Francisco, desde República Dominicana, provincia Valverde, como digamos por acá. Estos son ya los que han sacado, van 12. En este vídeo podemos ver cómo este seguidor ha hecho la incubadora en caja de plástico con un acabado perfecto. La rejilla cuadriculada de plástico en la parte de abajo para que los pollitos cuando nazcan tengan buen agarre. También, por supuesto, la rejilla de volteo de plástico perfecta a medida para la caja. En vez de brida para sujetar los vasos, lo ha hecho con alambre, que son más disimulados a la hora del conjunto de la incubadora. Y evidentemente el sistema, pues prácticamente igual que el que hacíamos nosotros en nuestro vídeo
de incubadora en caja de plástico. Muy bien terminada, yo diría incluso que mejor que la nuestra. Y nada, ya esperaremos para tener noticias de cómo le ha ido con esta incubadora. Y en este otro vídeo podemos ver a pollitos de codorniz ya en este recipiente de plástico para comenzar su crianza. Con una bombilla normal, hay que decir que la temperatura exterior es altísima, temperaturas de verano, y este apartado se hace más fácil cuando las temperaturas son más agradables, sobre todo con la codorniz que sufre mucho los cambios de temperatura. Es más difícil sacarlas adelante durante el invierno, porque cualquier problema pues nos puede dar al traste con toda la camada. En este caso están muy bien con su comida, pienso de iniciación, y sus dos bebederos tipo de pájaros, de canarios, que les vienen muy bien para evitar ahogamientos, y con una tela y su pienso para, evidentemente, que cojan tamaño. Aquí ya tienen más tamaño, la jaula es totalmente diferente, con tela metálica en el piso, donde los excrementos caen a la parte de abajo y siempre están limpias y ya sin ninguna fuente de calor. A partir de aquí, la mortandad de estas aves es casi nula, siempre que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Esta es la incubadora nueva que hice. Eché 50, sacaron 42, 28 de la gallina pelona, 5 de una gallinita que le dicen aquí en mi país Kiki, y 9 de cordoni. Otro de los vídeos que nos habéis mandado donde se ve una incubadora automática con ese volteo tipo balancín, donde tiene un pequeño problema, que tiene un leve movimiento brusco, pero que habría que corregirlo, ya lo hablé con él, y el brazo articulado, que quizás le sobre una pieza para dejarla en 2 en vez de 3, que haría que el movimiento fuese más suave. De todas formas, como podéis ver, la resistencia con una chapa para que irradie el calor por los 4 costados, y esas medias canaletas donde irán ubicados los huevos para la hora del volteo. El programador, donde ahí programamos el número de volteo diario que queramos darle a lo largo del día, y su termostato. Una incubadora muy bien acabada, queda por corregirle algunas cosillas, pero que yo creo que si corrige y pone bien la humedad y la temperatura, evidentemente dará buenos resultados. Vídeo de otra incubadora, en este caso empezando a dar sus resultados, lo que quiere decir que en este caso se vaya por buen camino. Y en este vídeo podemos ver a unas gallinas sueltas al aire libre en el campo, comiendo de los desechos, de las sobras de las comidas de cualquier casa, ¿no? Es lo mejor, es el complemento ideal para estos animales, que así tienen un alimento variado, un alimento extra que les va a venir de maravilla. La gallina es un animal que, no te voy a decir que sea omnívoro, porque no sé si llegarán a comer de todo, pero que no le hacen asco a nada. Y ya digo, para ellas las sobras de las comidas, de frutas, de verduras, de cualquier guiso, son un auténtico manjar, y nosotros lo vamos a aumentar en la puesta, porque es un aporte extra de proteína, que al fin y al cabo es uno de los elementos principales. Y aquí podemos ver los mismos animales que estaban comiendo esa fruta en un gallinero amplio. Hay bastantes ejemplares y también unos cuantos machos para garantizar la fertilidad de los huevos que vayamos cogiendo por si queremos meterlas en la incubadora. Es lo ideal tenerlos en espacios grandes, en gallineros donde ellos puedan buscarse su aporte extra aparte del pienso o del grano que nosotros habitualmente les demos, ¿no? Encontrarán bichillos de todo tipo, hierba, en fin, ese complemento que les hace falta y que hará que la calidad de la carne y de los huevos aumente muchísimo. No es lo mismo criar unos animales encerrados en jaulas que no puedan casi ni moverse, que en estas imágenes que estáis viendo vosotros mismos, donde están de arriba para abajo, picoteando, escarbando, en fin.
Evidentemente no todos podemos tener nuestros animales así de esta manera o no tenemos tanto espacio para criarlos así, pero ya digo que esto es lo ideal. Así nos evitaremos un montón de problemas, de enfermedades, de daños a las aves que se producen en las jaulas. Pero ya digo, es lo ideal, es lo que nos muestran en estos vídeos que nos han hecho llegar y es lo que os contamos aquí en Incubadoras Caseras en este nuestro vídeo en el día de hoy. En este vídeo podemos ver a estas codornices pequeñitas que tienen, me imagino, pocas horas de vida. Todavía se las ve que no andan bien, ya metidas en ese plato con pienso para iniciar su crecimiento, con su bombilla y demás. En la parte de arriba vemos que tienen muy bien esta jaula con 2 plantas, donde estas codornices, que duda cabe, están ya mucho más grandes y que han pasado por esa primera etapa. Aquí tenemos esa muestra donde están a la perfección y donde, bueno, tiene espacio para sacar más todavía si quiere, pero que están pero que muy bien con este comedero y esa distribución de estas 2 jaulas con tela metálica de orificios finos. Y como veis, también recogiendo el fruto de todo ese trabajo. Y aquí otra incubadora en caja de plástico, donde podéis ver que la distribución es la misma que la que nosotros realizábamos en nuestros vídeos. Y la sorpresa, la alegría cuando vemos aparecer el primer pollito en una incubadora hecha por nosotros mismos. Escúchenlo y verás qué alegría. Uy, uy, cosa bonita, mira, mira. En este otro vídeo se ve la incubadora ya totalmente cargada de huevos, preparadas para salir. Imagino que esa pinza en ese extremo arriba es para evitar que pierda mucho aire, porque no quedará la tapa totalmente sellada con la incubadora. Y la distribución, como digo, la misma. Para mí, quiero que sepáis que es una satisfacción de ver que confiáis en lo que os cuento a través de nuestro canal, que lo hacéis pues igual que lo hacemos en nuestros vídeos, y para mí está haciendo ya una responsabilidad bastante grande, ¿no? Porque somos cada vez más y veo que seguís los pasos, ¿no? Que sois muchos los que mantenéis contacto conmigo a través de diferentes formas y ya digo, para mí es una responsabilidad cada vez mayor el ver que hay muchas personas poniendo en práctica los proyectos que os cuento en los vídeos y confiando plenamente en lo que contamos a través de este nuestro canal. Por eso os decimos que muchas gracias por confiar en nosotros, por confiar en estos pequeños proyectos que ponemos en marcha semana tras semana en nuestro canal de YouTube. De verdad lo digo, que muchas gracias por confiar. Como digo, otra incubadora más en caja de plástico perfecta. Me encanta que os toméis la molestia de acabar como podáis todos esos detalles. Y en este vídeo, ahí veis en una caja de cartón con ese listoncillo, la bombilla y el fruto de otra de las incubadoras caseras. No importa los medios que se tengan a mano, lo que importa es, míralo, la imaginación. Con imaginación y con ganas sacamos adelante todo lo que nos propongamos. Eso es lo que intentamos desde aquí, decirte que te mostramos lo básico, pero que a partir de ahí los variantes que puedes encontrar son muchísimas, sobre todo con imaginación. Ya estamos en el final de nuestro vídeo en el día de hoy y ahí ha quedado esas experiencias que habéis querido compartir con todos nosotros, ¿no? Ya vamos a finalizar este vídeo y mientras tanto nos vamos a ir poniendo a pensar cuál va a ser nuestro siguiente proyecto, qué es lo próximo que vamos a construir paso a paso. Ya iremos pensando, yo creo que lo tengo ahí casi ultimado y dentro de poco en el próximo vídeo pues saldremos de duda, ya os contaremos qué es lo siguiente que vamos a hacer, ¿vale? Incubadoras, por supuesto, vamos a seguir haciendo de diferentes modelos. Incubadoras súper básicas, con lo más elemental. Vamos a hacer incubadoras en un recipiente de un microondas, incubadoras en una caja de madera, incubadoras con volteos automáticas pequeñitas. En fin, nuestra intención es
no parar y seguir haciendo sobre todo incubadoras, pero que no descartamos, por supuesto que no, hacer cualquier cosa que guarde relación con esto de la cría de animales, lo mismo que hicimos hace algunos vídeos, una jaula en batería doble para codornices, ¿no? Incubadoras, por supuesto, pero si se nos pone algo a la mano, algo a tiro, que podamos ver, que pueda resultar interesante también. Por eso, darte las gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, un saludo para ti que estás ahí al otro lado de la pantalla y por supuesto recordarte siempre que todos estos vídeos te los llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.